Buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, política, deportes y muchísimas cosas más. Bueno, señores, vamos a compartir la frase del día. Adelante. Solo quien alguna vez se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obra de arte. 100% real. Bueno, señores, ahora nos vamos para México. Nos vamos para Guadalajara, México. Y tenemos, señores, un invitado sumamente especial para nosotros. Me refiero a el doctor José Valencia Rodríguez. Él es médico, gerontólogo, tanatólogo, y con nuestro querido Pepe, como le decimos, vamos a tratar este tema tan interesante titulado Prepararnos para la muerte. Nos ayuda a prepararnos para la vida. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo tú estás? Bienvenido aquí a tu casita. Encantado, encantado. Muchísimas gracias por otra oportunidad. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Yo nací en Guadalajara, México, pero vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato, también en México. Es una, Tengo aquí ya 17 años casi. Mi familia está en Guadalajara, pero bueno, era una pequeña aclaración. Y sí, el de este tema me parece a mí importantísimo, ¿verdad? No sé cómo quieren que lo abordamos, si a través de algunas preguntas de ustedes para que vayan dirigidas más precisamente a su auditorio o que me den luz verde para hablar de todas las experiencias que he tenido en este campo después de 46 años de tener personas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Si tú quieres luz verde, si tú quieres luz roja, si tú quieres luz amarilla, yo estoy aquí, no te preocupes. Hagamos una cosa, cuando haya algo que consideren para ampliarlo, me dices, espérame tantito, vamos así. ¿Está bien? Tiene luz verde, adelante. Abrazo para ti, abrazo para todo tu auditorio, con todo mi respeto y cariño desde San Miguel de Allende, México. Bien, déjenme comentarles un poquillo cómo es que yo llegué a esta situación de mi vida. Desde 1978, ustedes todavía no nacían, yo inicié un centro geriátrico, este sí, en la ciudad de Guadalajara, México, y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de muchas situaciones que deberían existir en estos centros geriátricos. Hay quienes les llaman ancianatos, asilos, casas de reposo, casas de retiro, pero vamos, quisiera decir residencia geriátrica para más o menos entendernos de lo que estamos hablando. Estuve analizando el comportamiento de cada uno de ellos, estuve analizando también sus enfermedades, estuve haciendo historias personales acerca de su pasado para poderles dar un enfoque más preciso, más humano, sobre todo mucho más humano, porque a mí no me gusta atender casos clínicos, a mí me gusta atender seres humanos con esas necesidades. Entonces, pues, caray, empezaron a generarse muchas cosas por ahí, muchas cosas que me hicieron mucho peso, porque pues los médicos se supone que estamos, la idea, manteniendo a nuestro paciente vivo, no importa qué. Entonces, dentro de las experiencias que tenía en ese centro geriátrico y simultáneamente en un hospital general, también en Guadalajara, precisamente en terapia intensiva, se sucedieron muchos incidentes que me hicieron mucho pensar. Por ejemplo, en terapia intensiva, yo me preguntaba si todas las personas que estaban ahí realmente tenían vida o su cerebro, si no había muerte cerebral para poder entonces entender mejor. Y se me ocurrió poner un electroencefalograma, un estudio para cada uno de los pacientes que estaban ahí en nuestra sala. Y me encontré que en dos de ellos tenían muerte cerebral. Ahí vinieron muchos conflictos. ¿Cuál es mi rol como médico? Con el pensamiento y con la consigna de mantener a todo un paciente vivo, no importa qué. Posteriormente, en el centro geriátrico, me di cuenta que tarde o temprano todos los residentes iban a morir.
Eran confusiones de todo tipo. Con el paso también así del estudio, leyendo algo que me parece fantástico y que les invito a que lean, es el libro sobre la muerte y los moribundos. Ese es uno. Y otro, La Rueda de la Vida. Ahí tiene otros 21 libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero esos dos libros fueron para mí muy significativos y me hicieron aceptar que el rol, tanto en terapia intensiva como en el centro geriátrico, era buscar proporcionarles la mejor calidad de vida hasta el momento final de todas estas personas. Pero las cosas no paran ahí. Todos nosotros estamos en proceso hacia la muerte. Y cuando hablamos de ella, toco madera. Yo, no me hablen de esas cosas. Escucho ese tipo de comentarios. No, 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 no. También hablan igual. ¿Qué vas a hacer cuando tú llegues a los 70 años de edad? No, 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 pues no me digas, tengo apenas 40 y de qué a que llegue esa etapa de mi vida. Entonces estamos en una situación de negación de manera casi permanente. A veces las personas que más conocimientos tienen, incluyendo hasta médicos o personas del sector de salud, profesionales del sector salud, son los principales que están negando que su paciente pueda morir y que pueda afectar su imagen ante sí mismos como profesionales de la salud y sobre todo de mantenerlos vivos. Todo eso quedó, tomé decisiones que fueron convenientes en el momento y que me hicieron llegar al punto presente donde después de leer esos libros que les estoy recomendando, me di perfecta cuenta que mi función como médico es secundaria a mi función como ser humano. Entonces busqué todo lo posible para brindarles calidad de vida y sobre todo calidad y dignidad en el momento de su muerte. Eso es la parte que yo utilizo y como yo me comporto cuando estoy con una persona mayor o con una persona que tiene algún proceso tipo cáncer y está en una situación casi de fin de vida y busco todo. No se imaginen ustedes, algún día con todo gusto les platico las cosas que hago, me los llevo al mar, les doy su copita de lo que preferían tomar, su roncito, su tequila acá en México, ¿verdad? Siempre y cuando eh, ellos lo pidan. Y dejamos a un lado todo el aspecto clínico. Pero la cosa aún sigue siendo más allá. Nosotros, nosotros estamos conscientes de que vamos a morir. ¿Es la muerte acaso en nuestra mente, está establecido en nuestra mente el que llegará el momento que vayamos a morir? ¿Y qué nos sucede con ello? ¿La negamos, le damos la espalda o decimos, eso no me va a suceder a mí? O lo que debemos hacer, lo subrayo, lo que debemos hacer es sabernos y aceptar nuestra mortalidad para poder darle mucha más calidad a nuestra vida, porque cada día puede ser el último de nuestra existencia. Y si cada día le damos un enfoque positivo, perfectamente repleto de amor, de compasión, de situación de gratitud. Gratitud es la mejor de las oraciones existentes y sobre todo de perdón, perdonarnos, perdonar a Dios o al maestro, o como queramos decirle de acuerdo a nuestras creencias de religión. Entonces vamos a vivir diferente. Vamos a tener la oportunidad de decir a más personas, te quiero, perdóname. Aquella vez que te pellizqué la cara, nada más lo hacía por corregirte, pero si te dolió, perdóname, perdóname. Ese es el valor de sabernos mortales. Entonces ya vamos, nos induce es todo eso a tener una actitud mejor a cada día de nuestra existencia. Y se los pongo muy en relevancia, especialmente para con nosotros mismos. Nosotros somos nuestra mayor prioridad y en la medida que nos concedemos ese privilegio, porque lo merecemos, vamos a ver todo nuestro alrededor mejor, incluyendo la vida de cada día, cada situación que se presenta en nuestro alrededor. Es común que salgamos a caminar o a pasear al perrito o a hacer un poco de ejercicio. Y lo que veo que desperdician muchas personas al hacer esto es que no aprecian lo que está sucediendo en su derredor, como saludarle a alguien, hola, buen día, no importa que no lo conozcamos. Y si se repite, hola, buen día, yo soy Pepe Valencia, me encantaría
conocer su nombre. Y la tercera ocasión, tal vez, oiga, ¿me puede regalar un abrazo? Tal vez suena que estoy un poquito exagerando, ¿verdad? Pero créanme, el humanismo, la humanidad necesitamos ese tipo de contactos, ese tipo de terapias humanistas. Yo le digo la abrazoterapia, es fabulosa para poder lograr mejores vínculos entre los seres humanos. Y eso solamente lo logramos cuando nos sabemos frágiles ante la vida, gigantes ante la vida, pero frágiles porque la vida tiene una etapa que se llama muerte. Y una vez que la procesamos y que la aceptamos, cuando llegue, va a ser muchísimo más amable. Puede ser hasta bienvenida o puede ser la bendición que nosotros estamos esperando y que nuestra familia, nuestros seres queridos también, cuando existe una situación de sufrimiento, tanto físico como emocional. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pepe, una preguntita. Ah, Hablaste de muerte digna, uno de los principios fundamentales de la tanatología. Quiero por favor que compartas aquí con todos nuestros amigos, seguidores, qué es una muerte digna. la muerte digna, así, tajantemente, contundentemente, directamente, lo menciono. La muerte digna es la que decide la persona adoptar o de manera preventiva anotar por ahí en un documento frente a notario. Él dice, yo no quiero estar en hospitales, yo no quiero estar en terapia intensiva, el tipo de medicina que yo quiero recibir es tal vez herbolaria, quiero que mi médico de cuando en cuando me visite a mi casa, no quiero que me den de comer por un tubo o un hoyo aquí, un agujero en la barriga, eso le llamamos gastrostomía. Pero eso quiero reiterarlo y no estoy tartamudeando, lo debe definir el ser humano que está interesado en tener una muerte digna. Así, el documento de voluntad anticipada puede ser algo valiosísimo, porque ya le está quitando la responsabilidad a toda la familia, a los seres queridos, que ellos tomen decisiones. A lo largo de mi vida he visto y he sabido y me doy cuenta que todo mundo toma decisiones a favor o en contra, pero sienten que están tomando la mejor decisión. El hijo mayor, tal vez la esposa, tal vez el esposo, toma decisiones y particularmente el médico, por favor. No estoy tirándole pedradas, pero el médico es a quien la familia contrata para darle calidad de vida al ser humano que está bajo su atención. Y él puede sugerir tal o cual cosa. Y la familia lo discute y lo van y lo deben platicar con la persona al que llamamos paciente. Yo lo llamo un ser humano con necesidades específicas. La familia puede tomar decisiones que van en contra de lo que quiere la persona. Entonces, si la familia lo discute y va y se lo pregunta, qué bien. Pero si de manera anticipada coloca todo esto, todo lo que quisiera para tener una muerte digna, y lo coloca en un documento, ese documento, no sé si con ustedes ese documento esté funcionando o esté vigente, pero si lo colocan en ese documento, yo quiero y esto no lo quiero y quiero estar en mi casa, quiero estar rodeado de mi familia y quiero morir ahí tranquilo cuando llegue el momento. Mi cuerpo me lo va a decir, la situación de salud me lo va a decir y eso solamente es responsabilidad de la persona que quiere prevenir situaciones de estrés en el resto de la familia. Pepe, ¿cómo me puedo preparar para la muerte? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Escucha, vivamos vivos, démosle un enfoque más positivo a las situaciones de todos los días. Es que nosotros vamos ¿cómo lo podría decir? De duelo en duelo, sí. A través de toda la vida tenemos nosotros muchas pérdidas que a veces son muy significativas y que llegamos al no procesarlas, cuando no las procesamos, llegamos a creer que eso es normal o necesario o nos lo mandó Dios o cosas de ese orden. Yo honestamente, o de mi parte, yo no creo que exista un Dios que te mande todo ese tipo de castigos o eh, situaciones para mantenerte
por días, semanas, años tal vez, en un duelo constante. Yo perfectamente lo siento que todo lo que sucede es una enseñanza adicional. Entonces debemos buscar el porqué y el para qué de cada situación que se nos presenta en cada momento, cada día de nuestra existencia. Una vez que logramos con eso, ya sea solos o con cierto tipo de ayuda, empezamos a encontrar la razón y la misión que tenemos nosotros en nuestra vida, el porqué de las cosas malas le suceden a las personas buenas. Tengo la firme convicción de que no son cosas malas, por dolorosas que sean, siempre llevan una enseñanza. Para eso existe mucho la tanatología. Esto ya nos conduce, después de unas charlas, después de unas sesiones, a entender el porqué y el para qué de situaciones que nos causan dolor. Y a la hora de, voy a decirlo así, barrer ese tipo de situaciones emocionales, empezar a darnos cuenta que somos seres vivos, seres humanos con características específicas, pero también llega un momento en que nos causa dolor y la ayuda nos va a conducir al aprendizaje de decir, ok, y a una palabra mágica, la aceptación. La aceptación. Estoy aceptando que esto me fue dado para un crecimiento. El psicólogo, el psicoanalista, el tanatólogo, el apoyo externo puede ser necesario, porque no podemos estar, ni debemos estar todo el tiempo enojados. Enojados. He tenido situaciones en que a través de un periodo de 4, 5, 6, 7 horas, busco que la persona que tiene más coraje, más rabia contra Dios, pues lo conduzco a través de varios medios a que se perdone y a que perdone a Dios, porque siempre lo hacemos culpable de las cosas de las cosas malas que nos suceden. Caray, así, ¿por qué ¿Por qué permitiste esto, razón, Dios? Pepe? ¿Por qué razón las personas culpan a Dios de las situaciones negativas que ocurren? Porque lo consideramos responsable de la calidad de vida que tenemos. Es que nosotros no vamos al templo cuando me estoy hablando de la religión católica cristiana o al centro de oración o a donde sea, no vamos generalmente sino a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, sin comprender que lo mejor que nos da merece nuestra gratitud. Entonces digo, ¿por qué no hacemos, en lugar de llevar una canasta llena de peticiones, de milagros incluso, ¿por qué no vamos y llevamos la gratitud? Señor, gracias por lo que me has dado, porque esto me ha llevado a crecer. Pero cuando no pasamos por eso, entonces consideramos que tenemos un Dios malo y empezamos a decir, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué fuiste tan malo? Si yo doy limosna, si quiero, cumplo con todo lo que nuestra religión me lo está diciendo, ¿por qué me mandas esas cosas? Y se empieza a crecer un mal entendimiento de la presencia divina. Yo tengo la firme convicción también, y repito esto mucho porque lo he comprobado a lo largo de ya casi 50 años, que nosotros recibimos, en el momento de nacer, o quizá antes, recibimos, voy a decir, un equipo de herramientas para poder solucionar todo lo que se nos presente. Es que el hablar de la palabra Dios, hablar del ser divino que contenemos, nos inserta, nos coloca, nos hace pensar, me hace pensar que todos nacemos ya con ese paquete de herramientas y que con el que podemos solucionar todas las situaciones que nos causen estrés, dolor, resentimiento y quizá odio. Yo no creo en el odio, yo creo en la falta de amor, pero una vez que estamos conscientes de todo ello, vamos a utilizar las herramientitas, le pongo con comillas, necesarias para decir, bien, entonces esto no es una maldad de Dios, es algo que me sucedió con algún proyecto, recibir apoyo tal vez profesional, vamos a darle sentido a lo que estamos viviendo. Recomiendo también mucho el libro El hombre en busca del sentido. Es, orienta mucho. Sí. Eso es, este hombre le dio, después de haber vivido todo en un campo de concentración, estuvo agradeciendo la enseñanza que recibió. Sí, Víctor Frankel. Viktor Frankl, exactamente, Sí. de ahí nació también. Hay una asociación, se llama Felsen, Fundación Elegir con Sentido.
Para diciembre, no, perdón, para octubre, fines de octubre, en la Riviera Maya aquí se va a presentar un evento donde yo voy a participar como ponente también, pero se lo recomiendo mucho, búsquenle por ahí, F de Felsen, así, con F-E-L-S-E-N, Felsen, y le puede dar el primer paso para comprender el por qué y el para qué de muchas circunstancias. Pero volviendo a por qué culpamos a Dios, porque consideramos que eres el artífice de todos los días de nuestra vida, incluyendo lo malo que nos sucede. No hay maldad, hay mucha maldad en el mundo, pero yo considero, como decía hace un momento, que es más falta de amor que maldad, que la presencia de mal, falta de orientación, falta de muchas cosas, fanatismo. ¿Cómo es posible que la mayor cantidad de asesinatos en la historia de nuestro mundo ha sido causados por fanatismos religiosos? Entonces, ¿se está interviniendo Dios ahí? No, es nuestro concepto. Por lo tanto, necesitamos esa barrera y poner a estudiarnos un poco más el por qué y el para qué. Porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y al hablar de esa experiencia humana, estoy hablando de lo que cada día nos acontece, pero para nuestro propio crecimiento. La muerte de nuestros padres, la muerte de nuestros hijos. Dice, ¿cómo es posible que esté diciendo esto el doctor? Yo no le estoy diciendo que se pongan felices, sino un tanatólogo puede ayudar, un psicoanalista profundo, alguien que tenga un sentido humano profundo, puede llevarlo a decir, tal vez no se va a olvidar el duelo, no se va a perder, pero aceptar que ese hijo amado cerró su círculo de vida y lo que le quedaba era trascender, pasar, dar el siguiente paso a su siguiente jornada. Porque la mayoría de los casos, no te vayas cuando está alguien así, lo he presenciado en enorme cantidad de ocasiones, el hijo abraza a la mamá que tiene un cáncer mortal, así que tiene un dolor que no le permite ni siquiera respirar por el dolor. Sin embargo, llegan los hijos y le dicen, no te mueras, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y a mí me dicen, doctor, manténgala viva, por favor, no importa qué, no importa qué. Y yo les digo, yo no soy médico para mantener, usted es una persona con tanto sufrimiento y con tanta agonía, con tanto dolor de todo tipo, no cuente conmigo, por favor, porque mi pensamiento es que ya es el momento de que le digan adelante. Es tiempo de continuar con tu jornada y decir cuatro cosas elementales que siempre les repito en todo escenario, en toda oportunidad. La primera es, yo no voy a permitir que tengas dolor físico ni dolor emocional. En ningún momento. No voy a permitir que estés solo o sola. Siempre va a estar alguien acompañándote. Y si yo puedo estar, bueno, la cantidad de horas atendiendo mis obligaciones, surge otra cosa, pero esto ya es más profundo, vamos. Pero yo te puedo cuidar, te puedo estar atendiendo todo lo que pueda en la medida de mis posibilidades, porque primero yo tengo vida, hay que atendernos, porque nosotros tenemos prioridad. Y si le damos prioridad a todo eso, vamos a descomponer nuestra familia. Y muere nuestro ser humano y la familia se quedó descompuesta. Pero ese es otro asunto que podríamos tratar con todo gusto en otro momento. Bueno, decíamos, no te voy a permitir dolor, no voy a permitir que estés sola. Yo Vamos a estar bien, la familia vamos a estar muy bien una vez que mueras. Es elemental utilizar la palabra muerte, morir, mueras. Y el cuarto punto es a donde vas es un lugar maravilloso. Te van a estar esperando a los seres amados que ya se adelantaron y están ahí en espera y que tal vez estás viendo en este momento. Eso da comprensión, le da lógica, le da sobre todo el permiso a la persona que está en el proceso y muere de la manera más tranquila. Pero lo importante de todo esto es que cuando sucede en casa, cada miembro de la familia se está dando cuenta de cómo debemos actuar. Clínicamente, es prioridad el estar teniéndolos con un suero, forzando a su sistema, todo su cuerpo, todos los órganos de su cuerpo, a estar con vida. ¿Es eso vida realmente? O estar en casa. Y puede ser que la mejor terapia la dé el nieto,
que le diga a la abuelita que esté en ese proceso: abuelita, te adoro, te amo, te quiero, te bendigo. Puedes irte cuando gustes, puedes descansar, adelante. Eso es maravilloso, es superior a cuando llega el médico, y perdón por la expresión, pero veo tanta cara de tótem en los médicos y en las enfermeras, se acerca sin expresión y le dice una de las mayores mentiras: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Caramba, todo ese conjunto de elementos llegan a conducirnos, nos conducen a decir: híjole, la muerte, qué terrible, caray. Es que vamos rumbo a ella. Y si nos preparamos para decir, ese documento que les digo es de capital importancia, pero sobre todo estar conscientes de que el momento final va a llegar y que queremos vivir lo mejor posible hasta ese momento. Nadie tiene derecho a dar indicaciones en respecto a dietas, a actividades. Por ejemplo, hay personas que yo he visto en terapia intensiva meses, y están sedadas, sedadas, no tiene dolor ni nada, pero cuando se le quita el sedante, yo les he preguntado: ¿de qué usted se ha dado cuenta mientras ha estado bajo la acción de este medicamento? Y dice: de todo. Yo quiero que me lo quiten porque yo quiero morir. Entonces, la ciencia está muy distante, todavía estamos en pañales para poder brindar calidad de vida a una persona y calidad y dignidad al momento final. En muchos momentos la ciencia nos está limitando a brindarle lo que necesita. Y ahora otra pregunta: ¿por qué no quitarle el medicamento, esperar a que esté perfectamente consciente y decirle: a ver, pero sin la bata, sin el estetoscopio en el cuello, sentarse con contacto visual, contacto físico, quizá el abrazo? Caray, como las locuras que a mí se me ocurren, me trepo a la cama del hospital con el paciente. A ver, pedazo de mi vida, son expresiones que yo uso. Y le coloco su cabeza en mi hombro y le digo: a ver, pedacito de mi vida, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga en este momento? Y me dicen las cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero todas las cosas son todo menos medicina, menos hospital, menos estar dependiendo de las órdenes, indicaciones y de los protocolos médicos. Soy médico, adoro la medicina, pero cuando hay expectativa de vida se pueden aplicar esos protocolos médicos, pero siempre y cuando tengan calidad, pero sobre todo humanismo, humanismo, honestidad, humildad, compasión, amor por el paciente, amor por la profesión que están en ese momento desempeñando. Eso es diferente, pero cuando ya el momento es final y ya hay situaciones que no se pueden, bueno, se pueden corregir en la terapia intensiva, pero no como el ser humano que está en el proceso lo pide. Y si se le dice: lo doy de alta, vaya a su casa y le pide a la familia: hagan lo que él quiere, porque lo que se debe hacer es lo que la persona que esté en ese proceso siente, quiere, porque es lo que sabe que le va a hacer bien. Y suceden milagros, suceden cosas maravillosas. Así que me agarra la emoción, no sé si el hecho de quedarme con el micrófono tanto les impide hacer alguna pregunta que tengan por ahí, ¿verdad? Y no, hago un espacio para ello. Así que me callo tantito. Doctor Pepe, una preguntita. De esas Adelante. experiencias que usted ha tenido a lo largo de tantos años manejándose en este mundo tan difícil de pacientes terminales, mayormente, ¿qué es lo que extrañan las personas cuando ya están en esta parte de su vida? La vida. La vida vivos. Así, la vida y todo lo que han vivido, porque Ah, yo no quiero ser agresivo, no quiero sonar agresivo, pero a mí me importa más el ser humano que la ciencia médica. Entonces, cuando está en la cama de hospital, tiene todo el tiempo para estar extrañando todo aquello que ha sido hermoso en su vida y empieza: y si estuviera, y si me aliviara, y si esto, y si esto. eh, Extraña mucho, o siempre busca el tener la posibilidad de pedir perdón y de ofrecer el perdón, de conceder el perdón. Extraña mucho el decirle a alguien: te amo, necesito que estés junto a mí.
extraña mucho situaciones que considera que no le permiten morir, pero sobre todo el vivir vivo, así como lo decía hace un momento. Híjole, yo tenía tantas actividades y llegué a este momento, wow, wow, wow. Le da más importancia el momento que está viviendo, la dependencia de medicamentos, de médicos, si es que está en el hospital. Pero lo que más quiere es hacer cosas de la vida diaria. Una persona en un lugar aquí cercano, bueno, no, 400, 500 kilómetros, fui a verla, fui a verla. Me dijeron, la señora tiene cáncer de pulmón y creo, esto me parece un tanto delicado. Tiene cuando mucho 2 semanas de vida. ¿Cómo sabemos los médicos o cómo nos atrevemos a pisotear esa parte? Hablando con la cara, como decía, de tótem y expresando una sabiduría que no existe y dice, tiene 3 meses de vida o 2 semanas de vida o 48 horas de vida. Por favor, si sabemos que la persona que está en ese proceso tiene círculos por cerrar y no los va a poder cerrar hasta que tenga la capacidad o la posibilidad de realizar tal o cual cosa que pudiera solamente esperar al hijo que está en Alemania o en otro lugar del mundo y llega y le dice, hijo, quería que me escucharas, te amo, te he extrañado tanto, dame un abrazo, bésame, perdóname por lo que he hecho mal. Y a la hora muere. Entonces la muerte no está establecida por factores del orden médico, mucho menos de la ciencia médica contenida en la mente o la experiencia de los médicos. Está contenida en las necesidades mismas del ser humano que está ahí en la cama o en su casa o en el proceso de muerte. Por eso me encanta, yo quiero hacer algo, no quiero morir sin hacer locuras de este tipo. Una cosa, por ejemplo, mi último deseo en personas grandes, mi último deseo es una cosa fabulosa. Decía hace un momento que fui a Colima y fui al hospital con esa señora con cáncer pulmonar y la vi mal médicamente. Platicamos, me senté, nunca debe uno acercarse como médico y también como familiar, pero como médico de pie, no, en una sillita, colocarse a un lado, acariciarlo, ponerle así, ¿verdad? Algo según la cercanía y contacto físico y contacto visual. Después de intercambiar algunas cuantas frases, le dije, a ver, pedacito de vida, ¿qué quiere usted que yo haga? Quiero hacer una acotación. Nunca llego a este punto si no he estado hablando con la familia, porque la familia es un elemento extraordinariamente necesario para que hagamos equipo y poderle brindar a ese ser querido que está en ese proceso lo que necesita, lo que pide, lo que quiere. Y a veces no lo puede hacer porque ni siquiera puede hablar porque tiene un tubo en la boca y otro en la nariz y un montón de, bueno, eso. Y él sonrió, no me tomó la mano, miró hacia el cielo, hacia el techo del cuarto del hospital, y me dijo, quisiera ir al mar, quisiera despedirme del mundo tan hermoso en un atardecer. Estábamos a 40 minutos, 1 hora del mar. Fui con la familia y les dije, la situación es esta, así que les recomiendo fuertemente que me permitan llevármela al mar y que me permitan también conducirla a recibir aquello que está esperando de todos nosotros. Claro, todos aceptaron, se aceptaron todos, compré una botella de un vino tinto, un par de vasos de plástico por ahí, y en el camino fuimos platicando de cosas que parecen triviales. Nada es trivial cuando se debe escuchar al ser humano que esté en ese proceso. No usen reloj, no consulten la hora, escúchenlo. Adelante, señora, yo estoy para esto. Tardamos 50 minutos en llegar y me fue diciendo muchas cosas que las acumulé aquí en mi mente, hice notas mentales sin interrumpirla. Nunca debemos interrumpir a una persona cuando está necesitando ser escuchada. Y llegamos ya al momento a la playa, se llama La Audiencia. Se metió la ambulancia de reversa, sacamos la camilla, el sol estaba esperándonos, eran las 5 de la tarde, 5:30 por ahí, y brindamos, tomamos nuestra copita y empezamos a brindar. Ella brindó por la vida,
por el amor, por su familia, por su esposo que ya había muerto, y brindó por la muerte. Ahora brindemos por la muerte, doctor. Entonces, nosotros médicos desconocemos qué tan madura está la situación dentro de esta persona, qué tan dispuesta está a aceptar ello, y brindamos por la muerte. Su muerte será maravillosa. La muerte es maravillosa, sí, se lo dije. Y una lagrimita salía. Mientras tanto, nuestro rostro se estaba cubriendo de la luz ya dorada del sol a la hora de irse poniendo. Era algo que mi piel estaba toda escamada, todo tenía electricidad, y ya nos abrazábamos y todo eso, ¿verdad? Un abrazo es maravilloso, intercambiando energía que en ese momento es positiva, y precisamente porque la muerte lo despertó. Fue la muerte, el proceso de la muerte, el diagnóstico y la posibilidad de hacer lo que ella quería, lo que en ese momento nos hizo sentirnos tan unidos, tan vinculados. Me encanta la palabra vínculo entre los seres humanos. Y platicamos de mil cosas, hasta que se puso el sol finalmente. Se recostó, le limpió un poco la nariz, un poco sus ojos. ¿Cómo se siente, pedacito de mi vida? ¿Cómo usted se siente? Es necesario hablarle con mucho respeto. ¿Cómo usted se siente? Feliz, doctor. Nunca pregunto, ¿le duele algo? Yo preguntaba su estado anímico. Feliz, doctor. Al preguntar, ¿cómo estás? O ¿tiene algún dolor? Estamos enfatizando que está pasando por un proceso dependiente de medicinas. Tiene muchas explicaciones todo lo que les estoy diciendo, pero podemos regresar ya. Llevamos un tanque de oxígeno. Supusimos llevar un tanque de oxígeno, y ella traía lo que llamamos puntas nasales. Cuando regresamos al hospital, toda la familia estaba afuera, el personal médico estaba afuera, y nos sorprendió eso. Abrió la ambulancia desde las puertas, se sacó salió, la sacaron de la paciente, sacaron a la señora, y le preguntaron, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, señora? Todo el mundo preguntando. Feliz, feliz, feliz. Ahora sí, dijo, puedo viajar, puedo morir en paz. Señora, vino un paramédico, se acercó, y un doctor también, pero tenían una expresión de sorpresa que, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Doctor, se llevaron el tanque vacío de oxígeno. O sea, durante todo ese tiempo estuvo teniendo una oxigenación correcta, adecuada. Estábamos suponiendo, yo dije, yo no quiero hacer nada médico, yo lo que quiero es ser humano con ser humano, contacto entre ser humano y ser humano. Entonces jamás le pregunté, ¿está oxigenando bien? Eso es responsabilidad de paramédico, ¿verdad? Y nunca me dijeron que estuviera mal. Y al regresar nos dicen que no tenía, que no, el tanque. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los milagros? ¿Qué fue eso? Entonces yo me sentí así tan conmovido, y no puede recordar ese momento preciso sin sentir eso. Y tal vez se quiebre la voz, ¿verdad? Pero ser testigo de una situación de ese tipo es completamente diferente a lo que representa estar en el hospital, en terapia intensiva, y constantemente con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Doctor, ¿cómo está mi paciente? Y la respuesta siempre es estable. Pero ¿dónde caramba es estable? Acá arriba saliendo a medias, o está a punto de morir. ¿Por qué la palabra estable no está bien definida? Entonces, cuando todas estas cosas se están dando, que son, insisto, nuestra responsabilidad, nosotros somos responsables de nuestra calidad de vida que tengamos en la vejez, y también somos responsables de la calidad de muerte que nosotros tengamos. Otra vez vuelvo al documento. Figúrense ustedes que no hubiera ese documento. Entonces, está en una situación ya grave. El médico llega con su cara de tótem y les dice, está en un proceso final. Tengo un medicamento que le puede quitar el dolor. O tengo un medicamento que puede ser el milagro médico que estamos esperando para que se alivie. Porque también el médico está en un conflicto. Comprendamos que nos ponemos en un conflicto tremendo, porque nuestra función es curar. Y a veces no sabemos manejar esa situación, entonces vamos y ofrecemos otra alternativa médica, o una esperanza que no va a llegar, porque a nosotros nos hace pensar que el medicamento fulano puede ayudar un poco.
Pero cuando, cuando ya el médico, caray, ya encuentra que ese documento está escrito, que no hay posibilidades de salir adelante, ¿por qué no frontalmente preguntarle, doctor, mi madre quiere morir en casa, mi padre quiere morir en casa, ¿puede por favor firmar el alta? Nos vamos a casa y esperamos cuando muera para llamarle para que usted firme el certificado. Quisiera preguntarle a muchos médicos, ¿están abiertos para eso? Si lo están, felicitaciones, porque al tener esa calidad de muerte, todo el pasado del ser humano que está en el proceso y toda la familia en conjunto empieza a ver toda la vida de esa persona como algo más humano. De otra manera, si muere en el hospital, lo que sucede de manera muy automática es santificar al difunto o estar con el sentimiento de que no nos dio el tiempo suficiente para pedirle perdón, o me quedó que este resentimiento y siempre quise decirle a mi padre cuántas cosas tenía en contra de él o de su madre. Y estar en casa, pues todos de la familia se trepa a la cama, ¿verdad? Se sube el gatito, el perrito que está ahí, se le antoja algo. Si es diabético el paciente, si tiene diabetes, si se le antoja un dulce, ¿por qué se lo vamos a negar? Hace rato dije, no tenemos nadie el derecho de negarle algo que le dé satisfacción a un ser humano en ese proceso. Que quiere un tequila, que se tome el tequila. ¿Ustedes creen que se va a morir de tomarse uno o dos tequilas? Claro que no, pero se va a sentir más humano, se va a sentir mejor consigo mismo porque se está complaciendo y el entorno familiar está, está dando todo el amor que dice, aquí está pa, mamá, aquí está su tequila. Y una copita por la vida, por el amor, todo lo que nos has dado, por la muerte también. Todo cambia con esto. Se nota que me... Doctor, le quiero hacer una pregunta. Desde su Por favor. experiencia, que usted tiene tantos años en este mundo de la tanatología y de estos pacientes ya pues en esta etapa terminal, eh, es más difícil cuando es diagnosticada una persona pues joven, que tiene pues toda la vida por delante, ese nivel de aceptación de la enfermedad. Explíqueme ese punto, ¿qué complejidades usted ha podido pues observar a lo largo de su carrera en este sentido? Excelente pregunta. Nosotros estamos acostumbrados a asociar la muerte con la vejez. Ya llega cierta edad en que aceptamos que por estar viejitos vamos a morir y o a estar más cerca de la muerte. Hay un libro, voy a hacer otro paréntesis, un libro que se llama Una luz que se apaga, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ese libro tiene muchas respuestas para este tipo de preguntas, pero en la experiencia personal me doy cuenta cómo se ha tipificado, cómo se ha establecido que la muerte sucede en los jóvenes por algún accidente, jóvenes cronológicamente, y sucede en los viejos o los que ya tienen mucha edad o a las personas mayores, como se usa ahora el término, porque pues ya vivieron lo que debían vivir y es tiempo de México dicen, de entregar el equipo. Chiste, de simpatía, puede que no suene tanto, ¿verdad? Pero que ya es tiempo. Cuando tomamos en cuenta que la función que nosotros los seres humanos estamos desempeñando en este planeta, en este mundo, termina, entonces vamos a pensar que tuviésemos unos 15 años. Voy a ser más objetivo. Voy a compartir una experiencia personal. Yo tuve un hermano que a sus 23 años lo perdimos en el mar. 23 años. 17 años me parece. Y lo perdimos en el mar. Yo creo que se ahogó. No sé si fue algún animal. No sé, no sabemos. Nunca no pudimos definir eso porque no encontramos su cuerpo. Lo primero que yo tuve fue mucho coraje contra Dios y le reclamé hasta que por un mecanismo que también me gustaría un día compartirles, me di cuenta que ya su misión había terminado. Entonces, inmediatamente fui a un templo
Dios no vive en un templo, nosotros somos portadores de Él. Pero fui al templo para decirle, perdóname por todo lo que te culpé, perdóname por ello. Ahora acepto que su vida debió haber terminado en ese momento. Solamente quisiera saber que no hubo dolor. Después de todo eso, fui hablando y dar las gracias, mucha paz llegó a mí. Y desde entonces dejé de sentir eso. Esa es una experiencia muy personal, pero a sus 23 años. Con el paso del tiempo me doy cuenta que hay niños que no nacen y con eso ya terminaron su misión en esta tierra. Es meterse a situaciones muy profundas, pero Sí. estamos estableciendo que en la juventud o pocos años de vida no se muere la gente. Y si se muere es una cosa que, sí, Disculpe que le interrumpa ahí. Me llama mucho la atención ese punto cuando usted dice, hay muchos niños que no nacen. Y en ese ujú, sentido quiero compartir con usted esto. Muchas veces la sociedad o socialmente no nos permiten vivir de manera, diríamos, sana este duelo porque nos dicen lo siguiente, vienen otros, no te preocupes, sí, podrás tener más bebé. Y todo sí, eso me hace realmente que yo no pueda darme ese permiso de vivir mi proceso de duelo. Y eso lo vemos siempre. No, ese no llegó, pero vendrán más. No te preocupes por eso. Eso no te convenía. Mire, doctor, yo ah, perdí una vez un bebé sí es. de 4 meses. Y le diré la realidad que el dolor tan grande que yo sentí en ese momento, inclusive cuando me dieron de alta, cuando yo iba saliendo de la clínica, yo no puedo eso describirlo, doctor. Y recibí esas mismas respuestas de personas, no te preocupes, después vendrá otro, porque no te dan muchas veces socialmente ese permiso de tú vivir tu proceso de duelo. Simplemente eso no pasó, no fue nada. Es como cuando uno también tiene una relación de pareja de corto tiempo, meses, y te dicen eso no es nada, no fue tan importante. Quizás usted lo ve que no fue importante para usted en su mundo, pero usted no sabe cómo fue en la vida de esa persona ese proceso. Muy asertivo, muy preciso. No estamos capacitados porque aún tenemos temor a la muerte. Entonces, lo que hacemos cuando una situación de ese tipo, son frases de ese tipo que no tienen una situación así, yo perdí también 2 bebés entre mis 2 hijos y de los dos me despedí, de los dos así, de sus cuerpecitos, pero bien, lo que quiero decir es que no sabemos qué decir. Cuando vamos a un funeral, sea cual sea la edad de la persona que murió, cuando vamos a un funeral lo que decimos, lo siento mucho. Y ni siquiera conocemos a la persona que murió y tampoco conocemos a la persona. A veces es más, un funeral es más social que, que humano. Tengo que cumplir con eso. Entonces aferramos, nos agarramos de palabritas o de frasecitas ahí. No te preocupes, no te preocupes. En el caso de los niños, va a venir otro. Está tu esposo, estás tú. Ya tendrán la oportunidad de otro. No, esto va mucho más profundo y a veces me da un Claro. tanto temor de tocar esto. Es más profundo. ¿Por qué sucedió o para qué se embarazó la señora o en este caso tú, ¿por qué? ¿Y por qué solamente vivió 4 meses después? Si tuviésemos un poco de mayor información en este rubro, en este campo, ese niño que vivió 4 meses o un año, o mi hermano 23 años, fue como un maestro para algo que no lo podemos evaluar precisamente porque estamos buscando complacer satisfacer los comentarios de terceros. Sí, muchas gracias. A veces lo que quisiera en una funeraria decirles, váyanse todos, quiero estar a solas con el cuerpo de mi ser querido. Claro. Váyanse todos, dejémonos. ¿Cómo vamos a escuchar en una funeraria un gracias Señor porque te llevaste a mi hijo? Van a decir, está loca, y luego después, necesito un sedante.
Me confieso que yo llevaba un sedante cuando iba a algún funeral para cuando alguien lloraba, darle su pastillita y la tontaba. Yo lo llegué a hacer y después me doy cuenta en este momento de mi vida, el dolor es necesario, el duelo es un proceso, el Claro. llanto. Voy a decir algo así, el gritarle ofensas a Dios también Eso es es verdad. necesario. Dios es mucho, muy inteligente, va a comprender que ese proceso todavía no lo sabemos manejar adecuadamente y sacamos de nosotros lo más lastimoso que consideramos que pudiera ser. Entonces, el llanto es liberador, las ofensas o los gritos, esos son liberadores. Eso debe comprender una persona que lo va a acompañar. Y es preferible un abrazo y un beso y limpiarle la nariz o limpiarle los ojos, las lágrimas, que salir con la frase, lo siento mucho. Me doy cuenta de tu dolor. No, 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 no. ¿Qué quieres que haga? Es preferible decir, sabes, me voy a encargar de darle grasa a los zapatos de tus otros hijos y yo los llevo a la escuela, yo preparo unos tacos o yo preparo algo así, ¿verdad? Todo porque te quiero mucho y no sé cómo decirte cuánto te quiero y cuánto me duele esto, pero lo voy a hacer con cosas reales. Y se la pasan ahí en la funeraria tomando, algunos fumando y platicando y haciendo santo al que acaba de morir, aunque haya sido la persona más horrenda para todos, ¿verdad? Personas que tuvieron 3 o 4 familias lo hacen santo, pero en el caso de los niños implica algo mucho más profundo. He leído algunos libros ahí que me parecen muy necesario que pudieran ser leídos por muchas personas y nosotros tener la actitud de apertura, no estar leyendo el libro tratando de negar porque esto afecta mis creencias o mi religión, no, con toda la apertura. Hay un libro que se llama El plan de tu alma, es el título, El plan de tu alma de un Robert Schwartz, El plan de tu alma de Robert Schwartz. Es increíble lo que puede uno aprender de leer ese libro. Y son situaciones que debido a nuestra falta de información no podemos comprender al principio. Leerlo 2 o 3 veces nos va a hacer entender mejor y cambiar nuestros conceptos acerca de la vida, de la muerte y por qué la persona aún dentro de la matriz, sin causa aparente, por qué decide morir. Porque no es la situación externa, sino es el bebé que está todavía dentro de la madre, porque tiene muchos elementos que lo conducen a llegar al término del embarazo y seguir viviendo y de repente partir, morir. El duelo es necesario atenderlo, no se acaba, dura toda la vida ese dolor, pero si le encontramos y le damos un mayor significado a todo lo que estamos procesando y recibimos información y valga decirlo así, que nos animen a llorar, que nos animen a sacar de todo esto, es algo mágico. Y empiezan, nada de que, sí, cálmate, cálmate, no te pongas así, te traigo un doctor, te doy una pastillita. No, 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 vente, vámonos al jardín y suelta todo lo que traigas, suelta el llanto. ¿Quieres decirle algo a Dios? Díselo en este momento. Hay experiencias que he vivido que me parecen, ¿qué voy a hacer ahora cuando estoy en el proceso? ¿Le llamo a un exorcista o qué hago, verdad? Porque siento que no tenemos la suficiente experiencia los que nos decimos tanatólogos o que tenemos atención a personas o que proveemos atención a personas en fin de vida. Pero cada duelo es individual, cada duelo es diferente. No se debe protocolizar la atención de una persona con semejante duelo. Y nosotros tenemos índices de diferencias, tenemos una tolerancia mucho al dolor emocional también, pero eso genera a lo largo muchos elementos que no son lo más favorable para nosotros mismos. O sea, el duelo se debe expresar como lo sienta uno y las personas nada de que eh, cálmate, cálmate. Dios sabe por qué hace las cosas. Esto no da tranquilidad. No da tranquilidad. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero eso no da tranquilidad. Daría mayor tranquilidad. Pepe, es todo lo Sí, contrario, lo que pone la persona es a todo, cuestionar a Dios hasta cierto punto. sí, sí. Por eso les digo, Bueno, si se lo llevan al jardín, y es bueno también, Pepe, esa parte que tú acabas de compartir con nosotros relacionado
a un principio fundamental del mundo del duelo, y es que cada duelo es único, cada duelo es distinto, cada duelo es individual, y es lo interesante de este mundo tan complejo del duelo, que gracias a todo esto en cada proceso se aprende algo más. Totalmente de acuerdo. Si establecemos que el mismo proceso terapéutico se debe dar, se va a brindar a todas las personas que estamos en un gran error. En un gran error. El psicólogo puede ser muy profundo, puede ser muy, pero cuando ya empieza contacto con personas quienes han perdido un ser querido, o contacto con la muerte a través de experiencias personales, o acompañando a una persona en proceso de muerte hasta después de su muerte, empieza a cambiar y empieza a pensar, debo abrazar la tanatología para, primero que nada, satisfacer mis necesidades de información y quitar mi propio temor a la muerte, porque eso empieza con uno mismo. El tanatólogo no tiene que ver a terceros que están muriendo y a familias de terceros, tiene que empezar a procesar su propia muerte para poder expresar todo lo que necesite la persona, y entonces sí, individualizarlo y darle una atención. A veces ni siquiera tiene que hablar, solamente escuchar. Solamente escuchar. No importa, perdón por sustanciar, no importa que las lágrimas y los mocos estén corriendo por la ropa del que esté en ese momento, que el abrazo sea permanente, no importa, ¿verdad? Y el otro, y hacerlo un poco y continúa, está bien, adelante, estoy contigo, te quiero, te amo. Entonces siente, es muy doloroso, y sé cuán doloroso, libéralo, libéralo. Cada quien tiene una forma de expresarlo, y nosotros tenemos que tener, como decimos, el colmillo de ser más asertivos. Pero eso de decir, va a pasar esto, no te preocupes, todo va a estar bien. Ah, madre mía, ¿cómo me dice eso? Bueno, si yo lo viví, eso, cuando me decían, cuando buscamos a mi hermano, fueron helicópteros y fueron barcos a buscarlo en el mar, y yo decía, que lo encuentren, que lo encuentren, que lo encuentren. Y cada vez que sonaba el teléfono, todos nos aterrábamos. Y soy el mayor de una familia de 11, y pues mi padre estaba en el mar, y mi madre estaba en su casa, y yo era el que tomaba el teléfono y preguntaba, y cruzando los dedos, que lo hayan encontrado. Pero después dije, ¿cómo va a estar su cuerpo? Después de estar 4, 5, 7 días en el mar, ¿cómo va a estar su cuerpo? Entonces dentro de mí se operaba algo. Entonces sutilmente, de la manera más amorosa, yo tenía 27 años, le dije, sí lo recordé, que yo no tenía conocimientos de la tanatología. Yo creo que eso fue un tanto lo que lo traía ahí. Me acercaba a mi madre y le decía, madre, creo que esto ya no lo vamos a poder encontrar. No lo vamos a encontrar. Entonces, y tan pronto tocaba ese botoncito, estaba yo dándole un acercamiento pequeñísimo, pequeñísimo, microscópico a su aceptación, pero también ayudarla a liberar todo aquel llanto que tenía. Y estamos los dos llorando, estamos así, ¿verdad? Pues claro, se trataba de un ser humano que acabamos de perder. ¿Cómo? ¿Se lo comió un tiburón? ¿Le dolió? ¿Se ahogó? Todas esas preguntas se hace uno. Sucede también lo mismo cuando las pérdidas que tú Es tuviste. interesante, Pepe, todo ese punto que tú acabas de compartir con nosotros, porque tú como tanatólogo sabes que uno de los duelos difíciles, diríamos, todos son complicados, pero ese de personas desaparecidas o el subrogado es complicado porque la persona se mantiene muchas veces como con una esperanza de que algún día ese ser humano va a tocar la puerta, lo van a encontrar, va a aparecer vivo, y es un dolor intermitente, viene y va, viene y va, y por esa razón hay una canción porque está unida intrínsecamente a esto que es el Muelle de San Blas, donde una joven pues perdió su novio, que se iban a casar, y él en ese momento se fue al Tamar a pescar. Entonces ella se quedó con eso de pararse siempre ahí esperando realmente el regreso de su novio, y todo esto pues se complicó, llegó a un dolor patológico hasta que la joven lamentablemente terminó
con una situación difícil de la salud mental, demencia. Entonces vemos que de esos duelos complicadísimos está esa parte, porque es tan importante lo relacionado a lo que es el nosotros ver ese cuerpo, los rituales funerarios, todo esto. Y cuando alguien está desaparecido, realmente nos quedamos con muchísimas preguntas: ¿cómo habrá sido? ¿Habrá sufrido? ¿Qué pasó? ¿Volverán? ¿Lo encontrarán? Quizás están en algún lugar y no han dado con esa persona. Es muy complicado, Pepe, esa situación. Absolutamente. Pero también hay una alternativa. Yo les pregunto, después de un acercamiento sin límite de tiempo a una persona que ha sufrido una situación de ese tipo, me acerco y le hago la pregunta: ya nos hablamos de tú, o si no nos hablamos de tú, de usted, dígame o dime para qué quieres volverlo a ver o volverla a ver. Entonces se empieza a rebuscar muchas cosas de su pasado. Quiero mencionar que yo siempre hago una historia personal de mis pacientes o de los seres humanos que me piden atención. Me refiero a la música, me refiero a sus sueños, a sus cosas agradables, desagradables de su vida. Entonces, cuando le pregunto eso a esta persona, empiezo a encontrar una hilación y empiezo a encontrar que lo quiere ver, no tanto para saber que ya murió o que sigue vivo, sino para poder cerrar ese círculo o esa situación que quedó pendiente entre los dos. Así, y entonces lo conduzco a través de una serie, una inducción muy suave, muy amable. Generalmente yo busco que esté en su lugar predilecto de descanso, que puede ser el bosque, que puede ser el mar, que puede ser el lugar que a ellos les guste, su casa, la cama, lo que sea, y visualizar a ese ser amado que no han encontrado, y visualizarlo. Y lo hueles, le digo, lo estás oliendo, lo estás viendo, y veo sus lágrimas, tienen sus manos juntas, veo sus lágrimas, y digo, continúa. Puedes en este momento decirle lo que tú quieres decirle o querías decirle. Y eso suena muy fácil, suena decirlo muy fácil, pero lleva horas, pero lo mejor es que lleva a dar paz, tranquilidad y luego aceptación a la persona que en ese proceso. Ajá. De tu punto de vista, Pepe, ¿cuál es la importancia de nosotros prepararnos para la muerte? Caray, porque lo decía, viviéramos mucho mejor. Eh, las personas que yo acompaño para que hagan su documento de voluntad anticipada, los veo al firmar ya frente al notario y ya que se protocolizó, ya que es legal el documento, me dan a mí una copia y ellos se quedan. Y me dicen: doctor, le invito a tomar una copa, lo invito a comer, lo invito a desayunar. A través de esto me doy cuenta de cuánta paz y cuánta tranquilidad les dio. Entonces estaremos más vivos y viviendo más vivos cuando tenemos los asuntos del final de nuestra existencia arreglados. Y estoy hablando de los arreglos funerarios, de ese documento y de hablar con la familia. Debemos enfrentarlo, decir: ¿saben qué? Este documento es para esto, para que ustedes no tengan la responsabilidad de tomar decisiones médicas cuando no saben nada de medicina y solamente se basan en lo que les dice el doctor acerca de mi estado de salud. Pero si yo estoy en una condición en la que yo no pueda tomar decisiones, entonces voy a nombrar a un médico tutor para que él sea el que tome decisiones y ustedes no. Y suceden cosas mágicas, digo. La familia empieza a decir: está bien, porque yo no quiero terapia intensiva. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Yo no quiero que se me dé de comer por la nariz o por un agujero en la barriga. ¿Está bien? ¿Están ustedes de acuerdo? Y sí. Y si llega un momento en que ya no puedo tragar, ya no puedo comer, no quiero que se me insista, porque puedo también morir porque se asfixia. Quiero una sedación paliativa. La sedación paliativa es ponerle intravenosa una solución que le quite el dolor y que le quita lo tiene dormido, pues vamos a decir. Entonces no se va a alimentar, pero no muere de inanición, no muere por ello, muere porque su sistema, todos sus órganos empiezan a acordar dejar de funcionar. Puede sonar un tanto cómico esto, pero una vez que ese paso se da, empieza todo a armonizarse para decir, poco a poco, hasta que finalmente, amablemente, amorosamente, su corazón deja de latir.
y toda la familia estando ahí, pensando en la misma dirección, todos aceptando y respetando la decisión que tuvo ese ser querido, van a sentir toda la paz necesaria para que esté ahí en el ambiente, paz, tranquilidad, amor, compasión, compasión. La compasión es algo mágico. Y decir, esto lo voy a aceptar para mí. Curiosamente, cuando las personas mueren después de haber hecho un documento de voluntad anticipada, el resto de su familia me pide, oiga doctor, ¿podemos hacer este documento? Claro. Me hace saber que están muy tranquilos y que se sienten muy bien después de haber acompañado a ese ser querido, siguiendo sus instrucciones, sus indicaciones, sus deseos. Así que, pues, caray, está bien, gracias. Caray, es fuertemente mi sugerencia. No sé si ustedes tengan el documento, pero si no existe el documento, que se hable con la familia. Puede ser que digan, pero ¿cómo? Si estás en dolor, pues me dan un analgésico. Pero si necesitas de una cirugía, hay que evaluar entre ustedes y con el médico. Y finalmente, decidir si esto me va a dar una capacidad, una calidad de vida, perdón. Porque en ocasiones, en muchas ocasiones, y me da mucha pena y me da mucha vergüenza decirlo, la medicina se ha comercializado al punto de que hacen cirugías a un cadáver. Entonces, que me perdonen la ciencia médica y los médicos que lo hagan suyo esto, ¿verdad? Pero lo he visto que no hay nada que hacer ya clínicamente, médicamente. ¿Por qué no decirle, váyase a su casa? Si en anticipación, quizá 1 o 2 meses, aún 2 años, o el tiempo preciso, el tiempo necesario, esta persona que ya está ahí y que solamente se le practican cirugías ¿para qué? Para aumentar la cuenta o para satisfacer los sentimientos de culpa de algún miembro de la familia o algún consejo de un vecino o de un pariente lejano que solamente llega en ese momento y dice, opérenlo, opérenlo, es la única oportunidad que tiene. Ya está muerto casi, o muere en sala, muere en la sala de operaciones. ¿Y qué es lo que sale y dice el médico? Con la cara un tanto contrita, porque muchos médicos no saben dar malas noticias, muchísimos. Y dicen, se hizo todo lo que médicamente fue posible. Así, ¿de verdad? ¿Y por qué no hacer lo que humanamente fue posible? Que podía haber dicho, señores, familia, llévense a su casa, a su ser querido, y denle lo que ustedes crean que le conviene y que va a ser, que es parte de sus preferencias de vida. Llévenselo, no tiene que hacer nada ya aquí. Entonces empieza el amor a funcionar. El amor por cada uno de los miembros de la familia, el amor hacia el ser querido y amor para sí mismos, porque no van a elegir morir los que se quedan en vida, no van a elegir morir en un hospital, van a querer emular lo mismo, repetir eso mismo y sentir cuánto amor existe, porque el amor es una oportunidad para expresar más amor, más compasión y perdón, especialmente el perdón. Siempre que tengan a alguien que les pueda dirigir, eso es maravilloso. Yo digo que el analgésico más potente para el dolor emocional no es la morfina, es dolor emocional, es el perdón. ¿Y qué tal si en esa oportunidad que estamos ahí junto a esta persona que dijo, no quiero estar en el hospital, quiero estar en casa, nos acercamos, cada uno de los miembros de la familia, le tomamos su mano, la acariciamos, la peinamos con los dedos, hacemos y lloramos, sí, claro, lo liberamos ese dolor que traemos y le podemos decir, quiero que me perdones por todas las cosas que hice, tal vez sin querer o tal vez, quiero que me quites de tu cabeza que tú me lastimaste. Yo sé que lo hiciste con la intención de mejorar. Cada quien tenemos una forma de decir todas esas cosas. ¿Y qué tal si les da la bendición de morir en sus brazos? Yo tengo la absoluta, otra vez, quiero ser muy contundente en esto, tengo la absoluta convicción de que los seres que están en proceso de muerte eligen con quién morir. Entonces, ¿quién va a tomar entonces la decisión? ¿No escucho? No escucho pedacito de vida. ¿Me escuchas ahora? Usted dice que las Ahora sí. personas que están pues ya prácticamente partiendo, ¿verdad? De esta dimensión, ¿eligen qué? ¿Con Eligen quién? quién morir. Ok. ¿Por qué usted dice eso?
por las experiencias que he vivido. Las experiencias que he vivido y sobre todo cuando me pongo a estudiarlo, existe estudiarlo después de que sucede esto. Esta persona me la llevo por ahí un rinconcito en algún día de las semanas siguientes y nos podemos a platicar, porque quiero investigar hasta donde sea posible por qué ese tipo de situaciones sucede. Puede no ser el hijo predilecto, porque sí, hay predilecciones en el campo. No puede ser el que no heredó la mayor cantidad de dinero, puede ser, pero puede ser el malo de la familia, puede ser el que, y ya cuando tengo esa plática, es que mi madre y yo, mi padre y yo tenemos una relación pésima. Entonces, ¿por qué murió? Porque esperaba verlo y decir, te perdono. Algo así. A eso me refiero, yo mucho me inclino. Y por qué eligió morir con él? No era porque era el que más quería, sino porque era necesario el poder decir y sacar esos sentimientos, esas emociones. Entonces, otra vez viene la oportunidad mágica que representa la muerte. Entonces, lo que va a responder el hijo va a ser, perdóname mamá, puedes partir, puedes morir en el momento que quieras. Sí, acepto eso, pero en este momento todo lo que puedo hacer es decirte perdóname y abrazarte, o perdóname papá. Se da más este tipo de situaciones entre papá e hijos masculinos y mágicamente sucede 1 hora, 30 minutos o 2 horas después, la persona muere. Pero la expresión que tiene, yo también observo mucho la expresión que tienen. Y las expresiones del rostro de las personas que mueren en el hospital son de dolor, dolor físico y dolor emocional. Y cuando mueren en casa, caramba, dicen, mira qué expresión tan bonita tiene mi madre. Yo les digo, no lo santifiquen porque se van a hacer otras cosas en otra jornada, ¿verdad? Y hasta milagros le piden a los seres queridos con los que tuvieron algún sentimiento de culpa, hasta milagros le piden porque los están santificando. Déjenlos que sigan con su jornada en donde que ven, y nosotros nuevamente tomamos las riendas de nuestras vidas, porque la vida sigue, la vida sigue de todas maneras, pero con esa experiencia vamos a decir, ¿qué onda o qué voy a hacer con mi propia vida para poder aceptar que la muerte es lo que le puede dar más luz a cada instante? Y valga la palabra, nos humildifica, nos hace más humildes frente a la vida y nos hace más proclives a decir en todo momento cosas como te quiero, perdóname, gracias y te amo. Puede sonar para muchas personas que este hombre de cuál fumó, como decimos en México, de cuál fumó, ¿verdad? Para decir todas estas cosas. Pero créanme, durante un tiempo era yo un tanto resistente a aceptar eso. Ahora, no es que esté buscando quién muere, sino que sé que por alguna circunstancia que no es coincidencia, estoy cerca de esa familia y de esa persona que está en ese proceso. Y cuando muere, me siento tan agradecido, tan agradecido. Y entonces lo hago del conocimiento de toda la familia, los conduzco a hacer una oración, pero no el rezo repetitivo, sino Señor, te agradecemos esta oportunidad y te pedimos, eso sí te pido, dame la confianza suficiente para entender que esto es porque ya era final por esto. Yo me encargo de algunas cositas de manera tanatológica, ¿verdad? Y creo que todos los tanatólogos, y creo, no, que todos los médicos deberíamos tener un poco de tanatología o mucho de tanatología, mucho, igual las enfermeras. Esto, me truenan las tripas cuando veo en una sala de terapia intensiva que llega la enfermera con su jeringa, el paciente está ahí con tubos por todos lados y le baja el pañal y sin decir nada le pone la inyección. Es una falta de respeto tremenda. Entonces todos deberíamos tener ese tipo de sensibilidad. Y al momento que le pregunto a la enfermera, ¿así tú quieres ser tratado cuando estuvieras en una sala de hospital o en una terapia intensiva? Así con falta de respeto, con esta tremenda falta de respeto. ¿Qué tal si está escuchando, como lo dije, estuvo en un coma inducido o estuvo con sedantes y se dio cuenta de todo lo que decían? Cosas como, ay, a ver a qué hora se muere el viejillo ese para que ya deje la cama vacía. O ánimas que se muera ya porque esto.
Eso se escucha en las salas de terapia intensiva, por eso digo, ay caray, hay cosas que me avergüenzan y me avergüenzan porque también yo las llegué a vivir, no en esa magnitud, no en esa magnitud, ¿verdad? Pero sí llegué a decir, bueno, lo mejor que pudiera hacer para esta persona es morir. Y al otro día sé que se murió. ¿Intervino algo? No lo sé. Pero también yo decía que personas a las que ya no les podía quitar el dolor, porque entonces existe solamente un par de medicamentos contra el dolor, deseaba decir, Señor, acuérdate de esta persona, ya que deje de sufrir. ¿Podría yo hacer algo para ello? Entonces no habría la sedación paliativa ni las herramientas que tenemos ahora, herramientas tanto médicas como humanas. Entonces, Doctor, sí. muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros el día de hoy sus conocimientos sobre este tema tan complejo, tan profundo, relacionado a lo que son estos asuntos de la tanatología, cuidados paliativos, este mundo y este proceso pues que se vive en lo que es ese acompañamiento con pacientes que ya están en una etapa terminal, así como lo relacionado a las complejidades del mundo del duelo y lo relacionado también a nosotros día a día tener esa valorización, es decir, valorar mucho nuestra vida, porque una vez nosotros nos preparamos para la muerte, automáticamente estamos agradeciendo el hecho de nosotros poder estar vivos, y esto nos ayuda intrínsecamente a darnos cuenta de lo relacionado a lo que es la finitud, y esto nos lleva también a un mundo muy interesante, y es el de amar más, ser personas más humildes. Así que muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta tarde. Señores, será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana nos vamos al mundo de las agresiones sexuales. Ya ustedes saben, un tema fuerte, un tema durísimo. Nos vemos mañana, mis amores. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.